Hola, estudiantes y navegantes de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, gente que nos acompaña por medio de estos diálogos. Estamos aquí el día de hoy con mucho gusto el doctor Alexander Pomposo, recibiendo a la doctora María Teresa Pozzoli. Voy a permitirme leerles la ficha técnica. María Teresa Pozzoli es pedagoga y académica en diversas universidades. Ha escrito los libros Complexus, La obediencia de Abraham y Pensar de nuevo, además de algunos artículos en revistas nacionales e internacionales. Es sociopsicóloga, magíster en Psicología Social por la Universidad de Arcis y magíster en Ciencias de la Educación por la Universidad París 12, Francia, doctor en Ciencias del Desarrollo Sustentable por la Universidad de Guadalajara y dirige actualmente el Instituto de Pensamiento Complejo en Santiago de Chile, además de ser miembro de la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos Harald Edelstam. Bienvenida, doctora. El motivo de esta reunión es para tratar acerca de su más reciente libro y derivar sobre aquellos puntos que consideremos relevantes. Le cedo la palabra. Muy bien, bueno, para mí es un grato honor estar aquí en la Universidad Edgar Morán del Mundo Real, que siempre ha sido un referente fundamental para la actividad del instituto, para la mía personal, en lo más profundo. Y bueno, aquí estamos presentando en México mi cuarto libro, Arte, Belleza y Espiritualidad desde el Pensamiento Complejo, que es el producto de la decantación, de la catalización de muchos años de trabajo, de muchas reflexiones, de muchas búsquedas personales, de profundas búsquedas existenciales, que en la medida que ha ido pasando el tiempo, uno en el afán de ser más consistente entre lo que escribe y lo que habla, lo que escribe y lo que vive, pude reunir en este libro un conjunto de unos 25 capítulos de ensayos en los cuales se hace una compilación de una manera multidimensional de entender el mundo desde los principios básicos de la complejidad, entendiendo que a partir de la división artificial que Descartes hace de las ciencias objetivas, de las ciencias del espíritu, hemos quedado desde allí en adelante fragmentados en nuestras necesidades, en nuestras búsquedas de ser seres más integrales, y por lo tanto los que nos hemos formado, como los que estamos aquí con los colegas en el ámbito universitario, en el racionalismo positivista, como es la fuente de todas nuestras disciplinas de origen, siempre hemos tenido esta parte desvinculada, ¿no es cierto?, de lo que es la búsqueda espiritual, de lo que es nuestro afán por tomar contacto con los temas del arte, la estética, el tema de la belleza, que son un gran alimento para el espíritu y para el alma, y que están vedadas dentro de lo que son los marcos rígidos de cómo se escribe un artículo científico. Por ejemplo, uno no puede hacer alusión a determinadas imágenes o a determinadas palabras porque connotan, ¿no es cierto?, algo que ya significa entrar en los terrenos de la subjetividad. Entonces quedan descalificados y quedan apartados, digamos, de los análisis que generalmente se hacen en el mundo de la academia. Entonces, por un lado, este libro es el producto, digamos, de un largo camino que yo recorrí, no solo como profesional, como hace muchos años aficionada al pensamiento complejo. Después empecé a profundizar y a estudiar y a producir, digamos, acciones concretas para difundir el pensamiento complejo en el ámbito de la academia, pero uno como
habiendo sido formada como socióloga, tiene muy presentes las reglas del método científico, las reglas del método sociológico de Emil Durkheim. Entonces, muchos años yo no escribí, y no escribí porque sentía que no tenía nada importante para decir, nada novedoso para decir, y empecé a escribir grande. Mis 4 libros, digamos, son escritos en los últimos 14 y 15 años. Ahora está tengo que editar el 5.º libro, que es La conciencia llega tarde, pero digamos que a partir del Pensar de nuevo, Ensayos de pensamiento complejo, que es mi libro anterior, en adelante, pasando por hay una búsqueda de que el mismo acto de escribir sea el relato de un proceso con un afán de una gran consistencia, en donde la producción del libro está hecha desde la idea de la complejidad. De hecho, los editores, los imprenteros, les costó mucho entender que el libro se estaba entregando en su matriz de una manera muy diferente a como ellos están acostumbrados a producir en serie. Primero porque en su conformación tiene, digamos, es una especie de mosaico, es como reúne mucha poesía, reúne muchas imágenes que en su capacidad sintética de referirse a determinados conceptos que son mucho más difíciles de explicar con palabras objetivas, digamos, ¿no? Aquí se trabaja mucho con el tema de la paradoja, con la metáfora, por justamente la capacidad que la metáfora tiene para poder explicar elementos, conceptos, fenómenos que son más áridos para ser captados por nuestra racionalidad, ¿no? Nuestra inteligencia ciega, en las palabras de Morán, está educada de una forma en que tiene dificultades para enfrentarse a la ambigüedad que de pronto es propia de la paradoja y de la metáfora. Entonces, en este libro yo utilicé el lenguaje poético porque es un lenguaje metafórico por excelencia, y como le decía un colega desaparecido uruguayo, Juarros, la poesía es justamente la que traslada con mayor facilidad los conceptos positivistas a una manera de conceptualizar desde la complejidad, ¿no es cierto? Tiene una capacidad la poesía de aludir a la complejidad, al pensamiento complejo, que es inigualable. Entonces, nadando contra la corriente y desaprendiendo lo que aprendí en mi formación positivista, quise generar un libro que en su constitución, en el mismo proceso de conformación del contenido del libro, fuera hecha desde la complejidad. Entonces, por eso es que es desde el pensamiento complejo el título, y no sobre el pensamiento complejo o por el pensamiento complejo. Está escrito desde la vivencia de la complejidad, desde la vivencia cotidiana de la complejidad, y lo que justamente busca es mostrar una cantidad de situaciones de la vida cotidiana que muchas veces es poco perceptible para nuestra razón demacrada, enjuta, fragmentada, simplificada, formada en este paradigma reductor desde el cual venimos todos nosotros. Entonces ha sido un desafío hacerlo, porque tiene la estructura de un mosaico. No hay, digamos, un relato lineal. Es un libro que uno lo puede tomar sorpresivamente y que el azar defina en qué momento en qué lugar abrió el libro y se ofrece una lectura, sin que ello implique romper ninguna estructura previa necesaria para su lectura. Entonces, bueno, yo
a partir de mi cercanía a los temas de la literatura, como aficionada, digamos, como a todos nosotros nos gusta leer un buen libro, empecé a pensar que había una serie de personajes de la literatura, del cine, de la poesía, que en realidad habían vivido, y de la ciencia también, sin ninguna duda, habían vivido como sujetos complejos. Yo tengo un artículo que está en la web y que cualquiera puede acceder, que se llama justamente el sujeto complejo y que forma parte de mi libro anterior, El pensar de nuevo, ensayos de pensamiento complejo. Y yo allí hago una descripción desde lo que se entiende son las características del sujeto de la complejidad. Nosotros sabemos que en los análisis de la complejidad el sujeto es como la cápsula central desde la cual se piensa toda la realidad, y en realidad sabemos también que la complejidad no existe a partir de Edgar Morin, sino que existe en la historia de la humanidad desde que el primer ser humano está en la Tierra, porque la expresión de la vida es la expresión de la complejidad. Por lo tanto, a lo largo de la historia ha habido muchos sujetos complejos que desde muy variadas disciplinas y presencias han hecho mucho por el pensamiento complejo, desde la pintura, la danza, la literatura, el cine, la música, etc. Yo les digo a mis alumnos, Charly García es un genio de la música y él es un sujeto complejo, uno lo escucha hablar y la multidimensionalidad le sale por los poros, ¿no es cierto? Él no sabe que es un sujeto complejo y lo primero que entendería es asimilar, como ocurre tantas veces, la palabra complejidad a lo complicado. Yo no estoy diciendo que Charly García sea complicado, estoy diciendo que es un sujeto complejo. Pero, por ejemplo, es el caso de Jorge Luis Borges, que ocupa aquí en este libro el lugar de una trilogía. Es el caso de Patricio Guzmán, que mencionábamos en una conversación informal precedente a esta filmación, que es un cineasta, un documentalista chileno que ha hecho una obra a través de su documental Nostalgia de la Luz, que es en sí mismo un acto poético que yo creo que cualquier persona que tiene cierta aspiración en relación a lo trascendente no debiera dejar de ver. Así como uno dice, Machu Picchu es un lugar por donde ninguna persona que tenga necesidad de lo trascendente debiera dejar de circular. Esta película no debiera dejar de verse por la multidimensionalidad, por la complejidad desde la cual él muestra en interconexión cosas que nuestra cabeza en general no conectaría nunca, ¿no? Como decíamos hoy, el tema del desierto con el cosmos, con los desaparecidos, los restos de los desaparecidos debajo de ese desierto. Está también Carl Jung, está Francisco Varela, que es un neurobiólogo, uno de los fundadores de la escuela chilena, ¿no es cierto? Yo le dedico este libro a Francisco Varela porque, si me permites, Gustavo, en la primera página, si tú lees el epígrafe inicial dedicado a Francisco Varela. A Francisco Varela, que supo unir lo que estaba separado y refundó la belleza. Así es. Yo creo que en esa manera sintética logré decir por qué yo le dedicaba este libro a él. Él no es tan conocido en la cultura media, digamos, chilena, se lo conoce más a Humberto Maturana, pero justamente como en este libro hay muchos elementos sobre el tema de la relación entre complejidad y espiritualidad, hay una pasada por el sufismo, por el budismo, como perspectivas del mundo de la filosofía y de la existencia que nos acercan y donde están presentes el pensamiento complejo desde lo milenario, digamos, ¿no es cierto? Entonces es un libro donde está la ciencia, pero está la ciencia articulada en un puente con la espiritualidad, que eso es algo que Francisco Varela hizo porque él cuenta justamente, y yo hago referencia en el libro, que estando en México, curiosamente,
en Cuernavaca, él tiene un sueño que le pareció develador y que lo fue empujando desde el ámbito de lo científico, desde el racionalismo más crudo, digamos, lo fue empujando a la práctica de la meditación. Y si uno ve, después de las interlocuciones que tuvo Francisco Varela con el Dalai Lama, él finalmente, a través después de que es trasplantado su hígado por una hepatitis B, el hígado trasplantado hace un cáncer y finalmente él muere de un cáncer hepático, pero en el momento en que él muere, si uno visualmente ve una imagen de Francisco, es lo más parecido a un lama. Él tuvo una transformación no solo de su corazón, de su cabeza, sino también de su espíritu, y fue una transformación integral. Entonces él hizo esta articulación entre ciencia y espíritu, y tenemos que agradecérselo todos los ciudadanos del mundo que creemos realmente que estos dos grandes ámbitos de la expresión de lo humano nunca debieran haberse separado. Entonces, parte de nuestras insatisfacciones, de nuestras patologías colectivas de la frustración, si pudiéramos llamarlo así, tienen que ver con esta ausencia en nuestra vida cotidiana de la relación con lo espiritual. Y es una concepción de lo espiritual que no es la que usualmente tenemos desde lo institucional religioso, sino que a través de hechos muy pequeños de la relación con la naturaleza, en cosas muy sutiles, uno puede tener una experiencia de la belleza, una experiencia de la estética que a uno le recrea en el alma y lo enriquece en su integralidad. Entonces uno se refunda como sujeto complejo desde la relación que puede ser provocada por el solo acto de estar observando algo natural, ¿no? Entonces creo que es un libro que hacía falta. El maestro Morán, cuando se enteró que yo había escrito sobre la estética de la complejidad, que es uno de los capítulos, así se llama, la estética de la complejidad, sentí el honor de su comentario, le pareció que era algo que hacía falta escribir, y creo que el libro viene a rellenar cierta laguna del conocimiento, no porque no haya colegas que no hayan pensado en esto, pero de lo que está publicado, creo que modestamente es un pequeño aporte que estamos haciendo a recrear el pensamiento complejo en aspectos y en ámbitos que no estaban tan explorados, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, me conmueve en el sentido de que entiendo muy bien desde mi trinchera personal, siendo mi primera formación como físico. Yo cuando llegué al doctorado con Prigogine, pues llegué convencido de lo que cualquier físico medianamente decente debía pensar, a saber que las cosas son como yo digo que son. Es decir, si yo digo esta taza es blanca y se acaba, no hay más que discutir, ¿sí? Basta con que sea verificable, Nunca había caído yo en la cuenta de que una buena parte, posiblemente todos nuestros discursos científicos son tautológicos. Yo no había caído en la cuenta de eso. Fue Ilya Prigogine quien me abrió los ojos al ponerme frente a mí la evolución creadora de Bergson, y me movió todo el esquema. Yo entré en una crisis terrible para mayor regocijo de Prigogine, porque era ese el punto. Decía, como dice el fenómeno francés Michel Henry, ¿sí? ¿Qué pasó cuando Galileo decretó de una manera unilateral que el diálogo con la naturaleza tenía que recurrir al discurso matemático, que la lengua de la naturaleza es la matemática? Y lo tomamos a pie juntillas. Ahora, lo más impresionante es que toda la ciencia determinista que se generó a partir de ahí ha dado una cantidad exorbitante de frutos. Indudable. Eso es indudable. Pero llevaba un gran problema de inicio, de origen, a saber que en el contexto de la descripción del mundo, aquel que hace la descripción está definitiva y automáticamente excluido. Así es. Es una forma alienante del pensamiento que, al eliminar al que piensa, al sujeto cognoscente,
automáticamente elimina también el espíritu. El sujeto no tiene nada que decir porque se considera que es un peligro incluirlo con sus veleidades en el mundo. ¿Cuál es el peaje que hemos tenido que pagar después de más de 3 siglos de estar pensando así? ¿Qué es, como usted bien dice, lo que nos metieron por debajo de la puerta subliminalmente en nuestras formaciones básicas y demás, a todos, ¿no? Y después nos ha tomado el resto de nuestra existencia y saliendo de ahí poco a poco, ¿no? Y eso los que hemos tenido la suerte de entrar en contacto con ciertos personajes o pensamientos. Bueno, pues que definitivamente el mundo real exige la presencia del espíritu en la realidad. No solo yo soy hecho por la realidad, no solo yo hago realidad, yo soy realidad. Y en ese sentido, bueno, pues una buena parte de ese discurso originalmente galileano, ¿verdad?, y suscrito por un montón de genios después, a lo largo de los siglos, queda en entredicho. Así es. Entonces hoy realmente nuestro mundo se muestra mucho más, dijéramos, difícil, inaccesible desde el punto de vista de nuestras ecuaciones diferenciales, pero al mismo tiempo mucho más humano, mucho más acogedor, porque yo soy tomado en cuenta. Y en efecto, ¿cómo hemos que lentos somos para aprender? A final de cuentas, la ciencia, cualquier ciencia, no es nada sin el científico, sin el sujeto concreto que estudia la ciencia. Siguiendo el método que sea, no importa, pero todo el epicentro, el nudo, pasa por el individuo concreto que está en las ciencias y los científicos no existe. Así es. Pero de la misma forma, la vida espiritual, sin el sujeto concreto que se hace preguntas, que se inquieta y que felizmente se enferma de insatisfacción, tampoco es una vida espiritual. O sea, a final de cuentas, el nudo bien está en el hombre. El mundo es maravilloso, la vida de la espiritualidad, la trascendencia absoluta, llámeselo como se llame, es algo extraordinario, pero todo eso es humo sin el hombre. Todo se desvanece sin él. Exacto. Entonces, no quiero abusar de sus palabras, profesora, pero creo yo que eso que usted postula en su libro, que me da muchas ganas de leer, francamente, creo yo que apunta a un verdadero humanismo, a un humanismo en el sentido más sano de la palabra, ¿sí? No a aquel, como dice Foucault, que en su simpatía todo lo reduce a un punto, sino que necesita el contrapeso, ¿sí? Es un juego tremendamente paradójico, como bien lo marca el maestro Morin. No hay evolución solo con cambio, como tampoco hay evolución solo con la resistencia al cambio. Hacen falta los dos, el cambio y la resistencia al cambio, para que finalmente se dé el cambio y la evolución. Eso me parece sumamente tranquilizador, ¿no? O sea, me produce un solaz, porque durante siglos nos hemos debatido, y claro, la desembocadura no es de extrañarse cuando ha habido científicos que en los años 80, más del 70% de los físicos y de los químicos del planeta trabajaban para ejércitos en producciones de armas de destrucción masiva. Eso a mí me produce una desolación terrible, porque yo supongo que todos mis cofrades en la ciencia últimamente entraron ahí porque tenían deseos de describir el mundo fenoménico y tal, ¿no? Y eso es muy loable. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento se trastocó eso y terminó en una prostitución? De venderse a un precio, porque eso es prostitución, ¿verdad? Con lo cual, las que comúnmente llamamos prostitutas no forzosamente lo son. En cambio, hay muchos premios Nobel que sí son verdaderas prostitutas, ¿verdad? Entonces, son palabras que habría que tomar con mucho más pinzas. Pero creo yo que esto que usted nos está diciendo es muy importante. Y además permite una entrada a la explicación de qué es este no sé qué que en la ciencia, por ejemplo, tan incorrectamente, yo diría injustamente calificada de fría y de calculadora. No, está llena de una pasión que no puede ser más que humana, no hay de otra, en la que yo escribiendo páginas y páginas de ecuaciones, digo, encuentro belleza en eso. ¿Qué es la belleza? Es una gran pregunta. Bueno, creo que toda la obra genial de Dostoyevsky gira alrededor de esa pregunta, cuando él responde, la belleza salvará al mundo.
creo que es una de las frases lapidarias más correctas que se hayan dicho jamás, ¿verdad? Es verdad. ¿Pero qué es la belleza? Para usted, ¿qué sería la belleza? Con base en lo que usted ha expuesto y todo. Quisiera hacer un comentario reforzando un poco lo que el doctor Alexandre estaba mencionando recién sobre la importancia que tiene la capacidad de observación del sujeto, ¿no? El sujeto hacedor del mundo a través de lo que observa. Sí, sí. O sea, el ojo del sujeto es un ojo sujetado, por cierto, es un ojo sujetado desde su historia, desde su generación, desde su familia, desde su adscripción valórica, prejuiciada, estereotipada, llena de mitos. Hasta sus sueños hacen de que su mirada esté orientada por la necesidad y no por lo que, entre comillas, objetivamente sería el mundo. Uno ve lo que quiere ver, lo que puede ver. Entonces, lo maravilloso de estos enfoques postracionalistas es cómo ubican, cómo le dan permiso al sujeto para que ocupe el lugar que necesariamente le corresponde. Uno no puede deletrear el mundo desde un lugar diferente de lo que uno es, de lo que uno ha educado y de lo que uno quiere ver en ese mundo. Entonces, lo que tiene el libro justamente es la oportunidad de que en la manera en que, en este caso fui yo que lo escribí, pero cualquier otro potencial escritor, al escribir el libro y al representar una manera del mundo diferente, también lo está modificando. Claro. Entonces, esta es la capacidad que tenemos como dioses, ¿no es cierto? El hecho de que podamos generar una mirada del mundo que, por el hecho de ser rupturista respecto de una manera simplificante, reductora y enferma de verlo, al planearlo y al mostrarlo de una manera diferente, lo está modificando en esa dirección. Hay muchos jóvenes que dicen, entonces quiere decir que esto es posible. Hay otra manera de escribir, claro. Hay otra manera de entender lo espiritual, hay otra manera de entender la belleza. Entonces, hay unos párrafos en este libro, hay un capítulo que tiene el mismo nombre que el libro, que se llama Arte, Belleza y Espiritualidad. Yo ahí muestro unas escenas de una película que a mí me conmovió mucho, American Beauty, en donde un joven está conversando con una amiga y él estaba ensayando con su máquina de video y le dice, ¿sabes que en el horror de lo que me toca vivir a mí en mi familia, porque él tenía un padre muy descalificador, autoritario, etcétera, muy descarnada su relación con su padre, que su alma se había salvado por el hecho de que él había podido filmar con su máquina de video una bolsa plástica que alguien había botado por el aire en una calle y el viento había comenzado a mecerla. Quiero de alguna manera responder a su pregunta de cuál es mi concepto de belleza a través de esta imagen, porque creo que la imagen que estoy dando y que dio el director en esa película al mostrar ese diálogo que es tan conmovedor y con una imagen tan sintética, tan simple y tan sutil como una bolsa plástica que algún ser humano desechó y que el viento la mece por el aire y hace que este joven que estaba absolutamente perdido en la desilusión por esta relación horrorosa que tenía con su padre, sienta que su alma se sana y se conecta con algo que le permite superar la dureza de lo que estaba viviendo, ¿no es cierto? Entonces, como en este acto, y usted mencionaba la palabra pasión, que para mí es algo indisociable de la docencia y de la cosmovisión que puede tener un científico o de la cosmovisión que puede tener un bailarín clásico que le dedica 20 horas del día a ejercitar sus movimientos, ¿no es cierto? Solo la pasión mueve el mundo y en la pasión uno encuentra belleza, ¿no es cierto? Muchas veces esta belleza tiene dos caras y del amor y de la pasión por la belleza puede ocurrir la muerte y la destrucción también, ¿no es cierto?
morimos de vida y vivimos de muerte, dice el maestro Morán. Entonces, la pasión por la belleza también nos puede llevar a territorios oscuros. En todo este libro hay un soterrado trabajo con el tema de los arquetipos. Está Carl Jung como sujeto complejo, y yo muestro justamente a través de ciertos elementos la relación con el agua, la relación con el desierto, con el firmamento, con los bosques, con la naturaleza, con la primavera, cómo uno está en contacto con una belleza que supera lo finito humano y nos transporta, ¿no es cierto?, a un lugar de conexión con el mundo natural y con la ecología y con el cosmos, con la diversidad de lo universal que está metido en nuestra propia interioridad. Entonces, el libro de alguna manera provoca, promueve, empuja, incentiva a que las personas descubramos en nuestro mundo interior aquello que nos conecta con lo multidimensional, con lo diverso, con lo caótico, con lo aparentemente desordenado, con la crisis, con nuestra oscuridad, con nuestra sombra, porque ahí hay una lectura que tenemos que hacer para poder recuperarnos en nuestra integralidad del ser. Y cómo el sistema, el modelo de desarrollo, el paradigma, la manera en que educamos, nos va rompiendo en partes. El libro es una respuesta, es una pregunta de cuáles serían los caminos que podríamos encontrar para recuperarnos en esa integralidad del ser. Porque sin duda, si somos seres más integrales, vamos a aprender a relacionarnos con lo diverso, con la contradicción, de una manera más fluida, menos miedosa de los fantasmas que nos habitan, de las oscuridades que nos habitan, y vamos a tener la posibilidad de relacionarnos con lo vivo de una manera más respetuosa, más inclusiva, más integradora, porque vamos a tener que reconocer que mucho de lo que nos sorprende y nos horroriza del otro forma parte de nuestro ser, y que nuestra inteligencia ciega no nos permite ver o no queremos ver. Para tener una falsa idea de integración que en verdad es unidimensionalización y que hace que nuestra conciencia sea fragmentaria y limitada, porque nosotros creemos que somos mucho menos de lo que efectivamente somos. Nosotros, como ser vivo, desde todo lo complejo que contenemos, somos mucho más potentes de lo que efectivamente creemos que somos, ¿no es cierto? Entonces, es un canto a que la transformación es posible, es una promoción de una idea apasionada de que otro mundo es posible. Allí está Antoine de Saint-Exupéry como uno de los sujetos complejos, con un ensayo que se llama Pasión de volar. Él vivió en un mundo que él mismo se construyó como sujeto observador del mundo, diferente, y a partir de ello pudo darle a la historia de la cultura, de la humanidad universal, la maravilla del Principito, ¿no es cierto?, que es una herencia que nos conecta con la belleza del cosmos a todos nosotros, y que va a ser así por el resto de las generaciones, ¿no es cierto? Entonces, también yo lo destaqué como un sujeto complejo. Charles Darwin descubrió una orquídea única a partir de que determinadas abejas complementariamente sobrevivían por libar de esa orquídea. Entonces, en esta idea de complementariedad, de enlazamiento, de abrazo entre la especie floral y la especie del insecto, ¿no es cierto?, encontramos la maravilla del mundo, y eso es algo que vio Charles Darwin y que nadie le creía que esa orquídea existía, y él, como si hablara de una rareza, de algo fantasmático, logró descubrirla, ¿no? Entonces, a través de lo biográfico yo muestro cómo lo biográfico es una instancia que nos permite transformarnos y reconocer nuestra propia complejidad.
En el método Implexo, que es un método que yo he creado a lo largo de los años, que he aplicado con ya a esta altura más de 3.500 personas, justamente los pasajes de la vida de cada ser humano creo que son determinantes para que podamos entender por qué pensamos lo que pensamos, por qué hemos sufrido lo que hemos sufrido y de alguna manera cuáles son las tendencias que han quedado dibujadas en esa biografía para empujarnos hacia un futuro y en una dirección. Y yo creo que ese trabajo con lo biográfico, que está muy bien explicitado en este libro, es una herramienta fundamental para poder transformarnos en la dirección de fundar un nuevo patrón civilizatorio, así como lo dice Edgar Morin con tanta claridad. Esta manera de vivir, esta humanidad que hemos fundado, no sirve. Sí. O ya dio todo lo que podía. Ya dio todo lo que debía dar y ya estamos frente a un abismo que se nos viene, que si no rompemos con este patrón civilizatorio para intentar fundar otro de la mano de esta gran revolución que estamos viviendo, valórica, digital, tecnológica, si no vamos acompañando con una transformación valórica desde la propia humanidad, desde el trabajo con nuestro mundo interior, descubriendo toda esta maravilla que tenemos atrapada, encerrada, anclada en nuestra humanidad, sin que nuestra conciencia pueda tener el registro de ella. Si no hacemos un trabajo desde la educación para hacer esta transformación, no tiene salida este planeta. Por supuesto, y ahí sí me gustaría decir una cosa, si entiendo bien lo que usted me acaba de decir sobre la belleza, yo diría en 2 puntos que la belleza, primero, es hija de la necesidad, si no es belleza, y segundo, tiene que dejar una marca indeleble en el espíritu para realmente ser plenamente belleza, ¿no? Como este plástico vestido por el capricho del viento, ¿no? Para este chico de la película, que eso fue lo que lo tocó y lo trastocó. Así es. Le modificó, ya no puede regresar como era antes, después de eso. ¿Cuál es la experiencia concreta para cada quien? No lo sé, pero en efecto urge una educación en esa necesidad, porque la tenemos. Así es. ¿Sí? Tengo un amigo que dice, bueno, es que los que están lejos, y tú quién es, o yo, quien sea, para decir quién está cerca y quién está lejos. En realidad todos estamos cerca, pero se nos ha olvidado, somos infelices porque se nos olvidó que éramos dichosos, ¿sí? Y es importante recordar esto, y esto desde luego es a través de una educación que no puede ser lineal, como se ha venido haciendo, tiene que ser de otra manera, ¿sí? Como dice el maestro Mohan, también precisamente en la pertinencia. Es tan difícil, es posiblemente una de las cosas más difíciles de la existencia humana, ser pertinente, ser oportuno. Uf, qué difícil es ser oportuno, para decir, para callar, para hacer, para no hacer, pero en fin, que como nos cuesta, es un arte dificilísimo, ¿verdad? Pero bueno, probablemente por eso la poesía. Un equilibrio inestable, ¿no? Claro, permanente. Posiblemente por eso la poesía es la ciencia más precisa. Así es. Que ha emanado de la mano humana, porque es capaz de decir lo indecible. Así es. De alguna forma, cosa que ni la matemática puede. Claro. Cuando no hay palabras, ¿no? Claro. Cuando no hay palabras, hay un verso de una poesía que lo puede decir mejor. Sí. Hay una palabra que a mí me ofrece muchos elementos para intentar acercar a personas que no han escuchado hablar de complejidad ni de pensamiento complejo, particularmente para la pedagogía, que es la palabra prudencia. La palabra prudencia tiene un origen etimológico cercano a providencia y que significa ponerse de frente a, ¿no? O salir de frente a. Pero en la imagen que produce la palabra prudencia, en asociación con su otra palabra hermana que es providencia, hace un juego de preparación y de acción, ¿no? Es decir, prudencia implica hacerse de lo necesario para ejecutar algo, y en tanto que providencia implica haber anticipado lo propio para llevar a cabo esa acción.
En ese movimiento, ¿no? En ese movimiento me parece que está el juego, cuando menos en lo pedagógico, de los elementos por recuperar, con los sujetos, de cara a esa belleza que portamos como seres humanos, esa capacidad de mirar en lo exterior, hacernos de eso exterior y traducirlo como algo que nos dice a nosotros también, ¿no? Que va en el mismo sentido de lo que estaba hablando de la belleza, ¿no? Ser prudente no es ser temeroso, ¿no? Y ser alguien con la capacidad de la providencia en los términos más modestos posible no implica la anticipación exacta de lo que habría de ocurrir, sino implica un acto de humildad de cara al reconocimiento de tus capacidades frente a cómo te exige la realidad, ¿no? Y ahí hay un juego muy bonito en lo que yo escuchaba, que resultó ser congruente con esta palabra que yo suelo aumentar, para hablar de la implicación del sujeto con el mundo y cómo hay una palabra que hace llamado, que nos implica en términos de detenernos a observar el mundo y después a movernos en el mundo, y que tiene un efecto de religación, de, entre comillas, religiosidad en el término más sencillo, si lo quieres. Sí, bueno, Aristóteles, Tomás de Aquino consideraron que la virtud capital era la prudencia. La virtud capital uno pensaría, no, la ciencia, no. Sí, sí. Es la prudencia, y los escultores medievales lo representaban como un individuo con una cara hacia adelante y otra cara hacia atrás. Sí. Es muy interesante esa iconografía, pero porque en efecto, sí, la ciencia, a final de cuentas, siempre ha jugado al profeta, pero muchas veces ha apostado unilateralmente sobre esta faceta del profeta que pretende predecir el futuro. Esa es una, y posiblemente la menos importante. El profeta es ante todo un hombre inmensamente realista, que conoce muy bien las condiciones de su momento y aspira antes que nada a estar dispuesto a recibir lo que viene. Y ese es el mejor sentido de la providencia. Lo que te hace falta, cuando te hace falta. Muy cercana a la providencia con la pobreza, en el mejor sentido. Sí. Cualquier otra postura no es pobreza, es miseria. Claro. Igualmente es muy interesante poder traer esta idea de prudencia que menciona el doctor Gustavo Casas en esta conversación, porque los que trabajamos en pensamiento complejo estamos impelidos de ser rupturistas, ¿no? Entonces tenemos que vivir de una manera diferente. Claro. Entonces, regular la prudencia, la providencia, la pasión por sembrar en un mundo diferente, rompiendo una serie de estructuras, hace que esta tarea sea bastante más difícil para las personas que trabajamos en este ámbito, ¿eh? Sí. Reproducir el mundo hace más fácil el ejercicio de la prudencia, Claro. y asegura la providencia. Por supuesto, es una posición muy atractiva, es una oportunidad, ¿no? Totalmente. Y aquí hemos discutido muchas veces en diferentes mesas, maestra, me gustaría también ver su opinión sobre eso, es que frecuentemente en materia de educación, de docencia, de pedagogía, etc., uno se siente tentado a llegar y decirle a los estudiantes, bueno, hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, cuando probablemente lo más importante sería más bien compartir con ellos las dudas, las inquietudes. Hay más inteligencia en preguntar que en responder, ¿verdad? Entonces, probablemente por ahí hay una pista interesante, pero sobre todo lo que quiero decir es que en la educación, ¿sí?, uno de los puntos esenciales de cara a esto de la providencia y demás, es que uno tiene que ser sanamente modesto y decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo prediga indefinidamente por adelantado las cosas? Es casi cero, porque yo mismo me pillo claro, a diario, claro, justamente haciendo lo que no quería o no haciendo lo que sí quería. Sí, claro. Es decir, sin que esto sea una definición, el hombre es antes que nada una singularidad impredecible. Y eso para cada quien. Entonces, vaya pomposa pretensión, ahí mi apellido entra al pelo, ¿verdad?,
vaya pomposa pretensión la de decir, no, esto va a ser así siempre, ¿no? Hoy la ciencia, con mucho dolor, ¿sí?, está aprendiendo poco a poco a que tiene que revisar las bases de su conocimiento, porque ni siquiera los elementos básicos están claros, ¿no? Yo aquí tengo un libro interesante, ya viejo, que es una compilación de textos de físicos y matemáticos, pero el título es bien interesante. Las entrañas de la materia. Me encanta ese título. Las entrañas, no el interior, no, las entrañas de la materia. Hay una cuestión que a mí me debe arrastrar, porque cuando digo algo, yo no digo algo, yo me digo diciendo algo. Es decir, no puedo deshacerme de mí. Si uno en la educación lograra transmitir eso a los que le escuchan, bueno, menudo éxito. Justamente lo que usted dice, doctor, muchos alumnos de pronto se acercan y me dicen, doctora, usted con su manera de expresar el mundo me permite dar lugar a aspectos, a elementos que yo había tenido que soterrar. Este libro, estábamos hablando de él, creo que tiene el valor de mostrar en qué medida estamos frente a un mundo de ambigüedades. Cada vez va a ser este mundo más ambiguo. Sí. Por lo tanto, esto nos lleva, nos empuja a tener que refrescar y que poner en remojo nuestras certezas, porque en realidad vivimos en un mundo que, claro, para una moral más tradicional puede decir, pucha, estamos pecando de una ambigüedad poco definida en lo sexual, tanto en la ropa, la manera de usar el pelo, sin duda, como aparecen las nuevas generaciones, esa moral se rigidiza y se aproblema, ¿no es cierto?, porque nuestro mundo cada vez va a ser más ambiguo. Entonces, en este libro hay un llamado justamente a prepararnos para enfrentarnos a ese mundo que cada vez nos muestra que estamos en terrenos de las paradojas. Claro. Y que nuestras rigideces cognitivas nos impiden poder atravesar por este mundo de una manera más sana, porque las personas más inseguras psicológicamente son aquellas que solo se segurizan desde la rigidez, por lo tanto son muy reticentes a lo ambiguo y son los que van empujando los movimientos que van retrasando el cambio, justamente. Entonces, en este libro yo creo que hay una provocación para entender la importancia que la ambigüedad tiene en la constitución del propio ser. Ya lo había dicho Jung, nosotros somos conformados por el ánima y el animus, en realidad, y es la cultura la que nos empuja a una identidad sexual caracterizada por la estereotipia, ¿no es cierto? Pero en realidad somos las dos cosas, somos ángeles y somos demonios. Soy lo que quiero ver en el espejo, pero soy lo que me esmero en ocultar cada día para que no se note y no se vea. Entonces, este libro yo creo que de alguna manera nos va llevando de la mano a entender que tenemos que aceptar la ambigüedad de afuera y la ambigüedad de adentro, porque eso es lo que somos, y en la medida en que lo aceptemos vamos a poder estar más integrados y menos fragmentados, y nuestra conciencia menos fragmentada. Entonces, en gran medida el método Implexo, que yo trabajo en la última década y media, promueve un trabajo de transformación a partir de que podamos reconocer justamente estas ambigüedades en el adentro y en el afuera, porque son la misma entidad de lo vivo representado en el adentro y en el afuera. Qué feliz, porque a mí me pone muy feliz, porque esto del método Implexo, no lo conozco, pero me gustaría adentrarme. Está muy en el mismo tenor de esto que yo vengo trabajando desde hace también año y pico, sobre el poliglotismo epistémico. Es decir, nosotros todos, científicos, artistas, filósofos, etc., todos aspiramos, y es normal, a una unificación. Eso está bien, eso es un deseo sano, porque eso lo que dice tácitamente es que necesitamos alguna forma de referente. No podemos hacer lo que hagamos sin algún referente. Eso sería
deshumanizante, pedirle al hombre que no requiriera de ningún referente, ¿no? Todos necesitamos alguna forma de referente en cualquier cosa que hagamos, ¿no? Pero el problema o el error principal, derivado directamente del determinismo, del reduccionismo, también del positivismo, etc., es el querer decretar una lengua única para unificar. Y ahí es donde creo que está el error grave, gravísimo. No viene la unificación de decretar una única lengua, sino de aprender muchas. Así es. Donde cada uno tiene que aprender muchas, ¿cuántas? Tantas como pueda. Y por lengua no me refiero solo al inglés, al francés, al chino. No, me refiero a arte, a ciencia, a historia, a política, a todo. ¿Sí? Hay un adagio en medicina que dice que el médico que solo medicina sabe, pues ni medicina sabe. Es cierto, pues se podría aplicar a cualquier profesión últimamente. Entonces, me alegra ver esto, porque creo yo que hay esta desazón desaparece automáticamente en el momento en que yo me escapo de ponerme una camisa de fuerza que me han exógenamente me han obligado a ponerla para ser correcto en el mundo. ¿Pero por qué ha de ser incorrecto lo que soy? ¿Por qué no he de poder decir o ser quien soy? En el terreno que sea, el de la sexualidad, el de la religión, el de la filosofía, en el terreno que se guste y se mande, ¿sí? Es decir, lo único de lo que no estamos exentos, me parece a mí, nadie, cada uno a su medida, es de buscar, de inquietarse. El ser humano lo que dice o lo que hace siempre, por alguna razón o razones, lo dice o lo hace. En un momento posterior ya se ve el juicio de valor, si es bueno, malo, conveniente o inconveniente, pero hay algo que le precede y es fundamental, y es que el hombre tiene siempre sus razones para hacer o decir lo que dice o piensa. Y eso debería, creo yo, que religiosamente a todos pararnos en seco a respetar, ¿sí?, metafísicamente a los demás, para aprender a escuchar, que es el discurso más sutil que existe. Claro. Cómo cohabitar. Exacto. Desde los distintos lenguajes, ¿no es cierto? Sin que ninguno tenga preponderancia sobre otros, ni ninguno esté excluido de todos los demás. No existe nada insignificante, nada inferior, superior, privilegiado. Entonces, vamos hacia un mundo que debiéramos tenerle miedo si es que está unificado, porque todas las pretensiones de unificación han llevado a genocidios, a desastres, a traspasar por culturas completas, poner el templo sobre el templo indígena. Pero cuando se piensa que es un único, claro, el lenguaje. Exactamente. Y en ese sentido, no puedo defenderlo, sino por intentar redondear el intercambio, ahí hemos sido muy imprudentes, ¿no? Sí. En tanto que como estirpe humana, sí, como estirpe humana, como grupo con una ideología, burdos, ¿no? Hemos sido más burdos, sí. Y salvajes. Hemos sido los verdaderos salvajes. En la pretensión de la civilización hemos sido salvajes. Sí. Y además me parece, nos lleva de nuevo esto que estamos conversando al libro que quisiera volviéramos a él, en el sentido de que haciendo un paseo por personajes de la literatura, por personajes de la ciencia, por el reconocimiento de nosotros, por hacer de la metáfora, ¿no?, el instrumento de comunicación más importante, nos deja de cara a la profunda necesidad de mantenernos cuestionándonos y sosteniendo nuestras búsquedas en lo más sencillo, que es, en términos del pensamiento complejo, lo más intervinculante, lo más exigente, ¿no? Sí, como Monsieur Jourdan en el Burgués Gentilhombre de Molière, que de pronto se entera de que toda su vida ha hablado en poesía sin saberlo. Bueno, al final de cuentas es eso, ¿no? Como dice Morin maravillosamente, no existe nada más complejo que lo evidente.
Claro, lo que tiene el pensamiento complejo es esta capacidad políglota, ¿no? Sí, en el sentido exacto. también ecuménico de Sí. poder contener, Sí. recibir, complementar, articular pensamientos de tan derivada especie. Porque, ¿cuál es el miedo que tenemos? El miedo que tenemos de transformarnos es el miedo puesto por el funcionalismo en nuestra cabeza, de controlarnos la conciencia de un modo que supuestamente hay un único deber ser, un único posible deber ser, una única manera posible de ser social, cuando en realidad vemos que teóricos del desarrollo moral como Kohlberg, como Piaget, nos hablan de que el ser humano evoluciona hacia una idea de un pensamiento postconvencional, en el caso de Kohlberg, y en el caso de Piaget hacia un pensamiento autónomo. Pero esta autonomía, ojo, tiene que ver con que todos los pensamientos pueden ser válidos, pero debemos estar de acuerdo en ciertos principios fundamentales, lo que son los principios universales que llama Piaget: el amor por la libertad, la pasión por la justicia, el respeto a la vida, el respeto de la ecología. Exacto. En eso tenemos que estar de acuerdo, porque de eso depende nuestra convivencia, si no estamos con todo lo vivo. Cortando la rama en la que estamos sentados. Exactamente. Entonces, eso es algo que de pronto cuesta mostrarlo en el ámbito de la docencia. Ah, profesora, entonces quiere decir que todo vale. No, todo vale no. Podemos tener pensamiento, debemos tener pensamiento autónomo, saber nadar contra la corriente, no ser tan prudentes como para no nadar contra la corriente, hacerlo, pero tenemos que ponernos de acuerdo en que todos tenemos que respetar el derecho a la vida, y de todos los seres, porque conformamos una etarquía, no una jerarquía. Aquí los seres humanos no ocupamos ningún lugar privilegiado. Es tan importante la hoja del filodendro como la rama de aquel arbolito de un bosque entre millones de árboles. La entidad de lo vivo es respetable en cualquiera de su expresión, y eso es algo que tenemos que aprender a educar. Pensamiento autónomo, diversidad de públicos, diversidad de lenguas, diversidad de pensamientos sobre el mundo, pero sí estar de acuerdo en cierta entidad relacionada con los principios universales, ¿no es cierto? Sí, hace un rato he hecho un vistazo al libro, me detuve, la parte donde me detuve, donde habla de los animales. ¿Cómo les hemos arruinado el mundo? Así es. Si tuviéramos un poco más de conciencia, nada más en esa idea. ¿Cuán grande sería el respeto que nos inspiraría cualquier animal? Claro. Seguimos teniendo la soberbia de que somos superiores respecto a ellos, ¿cierto? Sin conocer la sabiduría que guardan ellos, con un lenguaje tan diferente al que nosotros podemos entender. El Talmud tiene una frase interesante, dice: si alguna vez te sientes orgulloso de quién eres, recuerda en ese momento que Dios pensó primero en crear al mosquito antes que a ti. Ahí nos ponemos en la dimensión que nos corresponde. Exacto, rápidamente. Ponte en tu lugar. Exacto. Así que bueno, ojalá que el libro, entre los estudiantes que están en México y los que tienen el tino de acercarse a esta universidad, pudieran conocer el libro más en su profundidad. Quizá lo que pudiéramos hacer es tener algunos artículos que recreen un poco el contenido, ¿no es cierto? Porque claro, pero puede generar muchísimos debates muy ricos. Sí, toda la temática que está ahí, infinitos, y su tratamiento. Muchos más de lo que se me pudieron haber ocurrido. Pero ya con eso que está ahí, ya de ahí salen un montón de cosas interesantes. Claro. Así que estará entonces, ¿no? Para todos aquellos que tengan a bien cuestionar, preguntarnos por el libro, abierta la posibilidad de comunicarse con nosotros, y el agradecimiento infinito, doctor, de nueva cuenta, por permitirnos que sabroso esto, francamente, que fortuna. Ha sido muy rica esta conversación por su presencia y por la presencia de Gustavo, justamente. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en la Multiversidad. Gracias de nueva cuenta. Estaremos por aquí. Gracias a ustedes. Mosaico es como
reúne mucha poesía, reúne muchas imágenes que en su capacidad sintética de referirse a determinados conceptos que son mucho más difíciles de explicar con palabras objetivas, digamos, ¿no? Aquí se trabaja mucho con el tema de la paradoja, con la metáfora, por justamente la capacidad que la metáfora tiene para poder explicar elementos, conceptos, fenómenos que son más áridos para ser captados por nuestra racionalidad, ¿no? Nuestra inteligencia ciega, en las palabras de Morán, está educada de una forma en que tiene dificultades para enfrentarse a la ambigüedad que de pronto es propia de la paradoja y de la metáfora. Entonces, en este libro yo utilicé el lenguaje poético porque es un lenguaje metafórico por excelencia, y como le decía un colega desaparecido uruguayo, Juarros, la poesía es justamente la que traslada con mayor facilidad los conceptos positivistas a una manera de conceptualizar desde la complejidad, ¿no es cierto? Tiene una capacidad la poesía de aludir a la complejidad, al pensamiento complejo, que es sin igual. Tiene muy presentes las reglas del método científico, las reglas del método sociológico de Emil Durkheim. Entonces, muchos años yo no escribí, y no escribí porque sentía que no tenía nada importante para decir, nada novedoso para decir, y empecé a escribir grande. Mis 4 libros, digamos, son escritos en los últimos 14, 15 años. Ahora está tengo que editar el 5.º libro, que es La conciencia llega tarde. Pero digamos que a partir del Pensar de Nuevo, Ensayos de Pensamiento Complejo, que es mi libro anterior, en adelante, pasando por este, hay una búsqueda de que el mismo acto de escribir sea el relato de un proceso con un afán de una gran consistencia, en donde la producción del libro está hecha desde la idea de la complejidad. De hecho, los editores, los imprenteros, les costó mucho entender que el libro se estaba entregando en su matriz de una manera muy diferente a como ellos están acostumbrados a producir en serie. Primero porque en su conformación tiene, digamos, es una especie de para la actividad del instituto, para la mía personal, en lo más profundo. Y bueno, aquí estamos presentando en México mi 4.º libro, Arte, Belleza y Espiritualidad desde el Pensamiento Complejo, que es el producto de la decantación, de la catalización de muchos años de trabajo, de muchas reflexiones, de muchas búsquedas personales, de profundas búsquedas existenciales, que en la medida que ha ido pasando el tiempo, uno, en el afán de ser más consistente entre lo que escribe y lo que habla, lo que escribe y lo que vive, pude reunir en este libro un conjunto de unos 25 capítulos de ensayos, en los cuales se hace una compilación de una manera multidimensional de entender el mundo desde los principios básicos de la complejidad, entendiendo que a partir de la división artificial que Descartes hace de las ciencias objetivas, de las ciencias del espíritu, hemos quedado desde allí en adelante fragmentados en nuestras necesidades, en nuestras búsquedas de ser seres más integrales, y por lo tanto los que nos hemos formado, como los que estamos aquí con los colegas,
en el ámbito universitario, en el racionalismo positivista, como es la fuente de todas nuestras disciplinas de origen. Siempre hemos tenido esta parte desvinculada, ¿no es cierto?, de lo que es la búsqueda espiritual, de lo que es nuestro afán por tomar contacto con los temas del arte, la estética, el tema de la belleza, que son un gran alimento para el espíritu y para el alma, y que están vedadas dentro de lo que son los marcos rígidos de cómo se escribe un artículo científico. Por ejemplo, uno no puede hacer alusión a determinadas imágenes o a determinadas palabras porque connotan, ¿no es cierto?, algo que ya significa entrar en los terrenos de la subjetividad. Entonces quedan descalificados y quedan apartados, digamos, de los análisis que generalmente se hacen en el mundo de la academia. Entonces, por un lado, este libro es el producto, digamos, de un largo camino que yo recorrí, no solo como profesional, como hace muchos años aficionada al pensamiento complejo. Después empecé a profundizar y a estudiar y a producir, digamos, acciones concretas para difundir el pensamiento complejo en el ámbito de la academia, pero uno, como habiendo sido formada como socióloga, Hola, estudiantes y navegantes de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, gente que nos acompaña por medio de estos diálogos. Estamos aquí el día de hoy con mucho gusto, el doctor Alexander Pomposo, recibiendo a la doctora María Teresa Pozzoli. Voy a permitirme leerles la ficha técnica. María Teresa Pozzoli es pedagoga y académica en diversas universidades. Ha escrito los libros Complexus, La obediencia de Abraham y Pensar de nuevo, además de algunos artículos en revistas nacionales e internacionales. Es sociopsicóloga, magíster en Psicología Social por la Universidad de Arcis y magíster en Ciencias de la Educación por la Universidad París 12, Francia, doctor en Ciencias del Desarrollo Sustentable por la Universidad de Guadalajara y dirige actualmente el Instituto de Pensamiento Complejo en Santiago de Chile, además de ser miembro de la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos Harald Edelstam. Bienvenida, doctora. El motivo de esta reunión es para tratar acerca de su más reciente libro y derivar sobre aquellos puntos que consideremos relevantes. Deseo. Muy bien, bueno, para mí es un grato honor estar aquí en la Universidad Edgar Morán del Mundo Real, que siempre ha sido un referente fundamental para